con la espiritualidad. Al contrario, es una contraparte que al momento en el que uno entiende que el universo es próspero y abundante, uno también lo tiene que tener. Como es arriba, tiene que ser abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este principio? En el momento en el que tú te enfrentes con una carencia, en el momento en el que tú te encuentres en una situación de emergencia, crisis, enfermedad, o que no encuentras tu plan en la vida, o no sabes qué hacer, digamos que no encuentras tu misión, por decir esa famosa misión, o no te encuentras a ti mismo. Bueno, reconoces el arquetipo divino y dices, todo lo que existe en el universo tiene una función. Por ende, yo también la tengo que tener. Y mantenerse sobre ese pensamiento constantemente, y todo se empieza a revelar, y todo se empieza a acomodar. Y no apresurarse. ¿Qué es lo que decía Lao Tse? La naturaleza nunca se apresura y sin embargo todo se logra. No se trata de frustrarse, no se trata de estar rígidos, no se trata de casarse con una idea, de casarse con un empleo, de casarse con algo. Se trata de ser flexible. Y cuando entienden esto y empiezan a ver estas manifestaciones en la naturaleza, empiezan a vivir de manera más feliz, más sencilla, más próspera, con más sentido, con más abundancia. ¿Sí? Decía inclusive el Maestro Jesús, vean a los lirios que están en los campos, aún Salomón no pudo vestirse con toda esa gloria y esplendor. Bueno, no sé si así decía tal cual la cita, ¿no? Pero más o menos así. Y vean a las aves que están en los campos, que no se preocupan de qué comerán o de qué vivirán, porque el Padre ya les ha suministrado todo eso. Y decía Jesús, ¿cuándo ustedes, si tuvieran un hijo y les pide un pan, le darían ustedes una piedra? Una serpiente. Una piedra. Lo mismo sucede con el Padre Celestial. Imagínense ustedes siendo padres limitados, con carencias, imagínense un Padre lleno de infinitas riquezas. ¿No creen que les daría todo lo que pidieran ustedes? Ajá. Sí, Anita. Mi punto de vista es que qué bueno que existen estas escuelas para que despertemos conciencia y nos hagamos conscientes de todo lo que nos rodea, que es para nuestro bien, desde luego viéndolo desde un punto de vista de conocimiento, pero es que sobre todo el mexicano, sobre todo yo misma tengo conocimientos de lo que mi mamá en aquel entonces me enseñó, y entonces ahí hay una situación difícil, porque solo a través del estudio y del conocimiento va uno sabiendo que lo que nuestros padres nos enseñaron en su pequeño conocimiento de la vida, lo que ellos aprendieron también de sus padres. Entonces, ¿uno qué hace? Pues tengo que ir a misa temprano a las 5 de la mañana antes de irme al trabajo para que Dios me bendiga, y eso no es así. Pero qué bueno que estamos aquí. Sí, exactamente, o sea, como dice Anita, se genera un arquetipo. Entonces, lo que tienes en la mente, inevitablemente, ¿qué va a pasar? Se te va a manifestar, invariablemente. Entonces, veamos otros casos, ¿no? Que siempre le dijeron a la niña, ay, la gordita, ven aquí, gordita, ¿no? Mira la gorda. Y crece y siendo gorda, porque toda la vida le dijeron que era gorda. Eso, aunque no lo crean, se genera una cristalización. Y la persona atrae esos elementos
y moldea la materia conforme a la mente. Recuerden que Madame Blavatsky dice, la mente tiene supremacía y autoridad sobre la materia. Entonces, bueno, se darán cuenta que es muy complejo el asunto, ¿no? Ajá. ¿Cómo cambiamos el arquetipo? Exacto, ¿cómo cambias el arquetipo? Y siempre les he hecho hincapié en la frase que acabamos de ver en el oráculo de Delfos. Hombre, mujer, niño, transexual, lesbiana, gay, conócete a ti mismo. ¿Sí? O sea, me siento padre, es chistoso. Hacerse consciente de eso, ¿no? Exacto, conócete a ti mismo. ¿Y qué implica conocerse a uno mismo? Destruir todos tus arquetipos, es decir, todo en lo que has llegado a creer y lo que te dijeron de niño y lo que te ha dicho la sociedad, eso es destruir y cambiar el arquetipo. Y aquí viene la situación difícil, porque empiezas a ir contra una corriente de energía que es el inconsciente colectivo. Eso es el famoso inconsciente colectivo. Sí. También va de la mano con lo que vimos en la ley de la polaridad, que hay que llegar a nada para tener todo. Exacto, en el principio de polaridad es la nada y el todo. Y cuando eres nada, al mismo tiempo lo eres todo. ¿Sí? Pero esto está bien fácil decirlo, ¿no? Pero no de hacerlo, descubrirlo por ti misma. El hecho de que yo les diga aquí cosas, ustedes tienen que cuestionar lo que digo. No porque alguien que diga que es que está en una sociedad teosófica y la sociedad teosófica tiene una autoridad sobre el conocimiento de leyes espirituales, no por esto quiere decir que es verdad. Alguien que tiene ese compromiso con descubrirse es alguien que cuestiona absolutamente todo, no de una manera estúpida, sino de manera equilibrada, obviamente. ¿Sí? Ok, siguiente. Entonces, estas cosas no son cosas que nos hemos inventado. Lo podemos ver en la vida cotidiana. Allá hablamos de cómo los arquetipos afectan la cultura y a la humanidad. Y cómo tiene hundido a México. Y cómo tiene hundido a otros países. Y perdón que lo diga, pero cómo ciertas ideologías de muchas religiones han generado guerra y conflicto más que aquello que se le llama la paz en la tierra, ¿no? Es absurdo. Y eso es lo que tenemos que hacer, cambiar, transformar el arquetipo a nivel mundial. Pero es por el poder. Exacto, es por el poder y por muchísimas cosas más, pero más que por el poder es por la ignorancia, porque desconocemos el principio de la unidad y la gran herejía de la separación, como lo llama Madame Blavatsky. Cuando nosotros entendamos la unidad, van a desaparecer las nacionalidades, las religiones y todo esto, y vamos a trabajar todos en un conjunto. Y nos demos cuenta que todos sufrimos, independientemente si eres católico, hinduista, musulmán, si le vas al PRD, al PAN, etc. Eso vale queso, ¿sí? Inclusive esto te da mayor panorama para aquellos que les gustan estudiar los escenarios internacionales. Ya no te vas por si es de izquierda o si es de derecha, o si es centro o es extrema izquierda o extrema derecha, sino es lo que le hace bien a la humanidad y lo que está detrás de esa ideología. Entonces vemos cómo las ideologías persisten a lo largo de las naciones y cómo las condenan o las liberan. De igual forma, sus ideologías los pueden condenar a ustedes. Y vamos a leer todos lo que dice aquí, ¿vale? En la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todas las cosas en el universo siguen la ley de la analogía. Como es arriba, así es abajo. El hombre es el microcosmos del universo.
Lo que tiene lugar en el plano espiritual se repite en el plano cósmico. La concreción sigue las líneas de la abstracción. Lo más inferior debe corresponder a lo superior, lo material a lo espiritual. Así, correspondiendo a la corona sessiotal o triada superior, existen los 3 reinos elementales que preceden al mineral y que, empleando el lenguaje de los cabalistas, responden en la diferenciación cósmica a los mundos de la forma y la materia, desde el superior espiritual al arquetipo. Vamos con otro ejemplo. Tienes una situación, una apariencia, fíjense la palabra que estoy utilizando, apariencia de enfermedad. Ustedes dicen dentro de su conciencia, para transmutar eso. En el universo no existe realmente la enfermedad, todo es armonía. Por ende, mi cuerpo físico, que es una expresión, una manifestación y una réplica del universo cósmico, no puede manifestar ninguna enfermedad. Y esto es una tarea que la tienen que hacer y comprobar por ustedes mismos. Mientras más tengan comprobaciones, más se van a dar cuenta que estos principios, al momento de aplicarlos, funcionan. Les voy a contar una experiencia propia que de alguna manera espero les sirva para ver que esto es posible lograr. Una vez me encontraba muy enfermo de gripa y tenía la nariz así, de plano no podía respirar. Eso es cuando iba en la vocacional. Y llegué, me senté en el monumento de la Revolución, bueno, precisamente aquí. Me senté y me puse a meditar sobre que no existe la enfermedad y por ende yo no podía manifestarla. Se los juro. Y, o sea, es una cosa que, independiente de si me creen o no, así pasó. Pasaron 10 minutos. ¿Cómo se dice cuando estás mormado y me descongestioné? Exacto, me descongestioné y la gripa desapareció. Así de golpe. Una cosa increíble. Cuando me estaba pasando apenas, todos en el trabajo, enfermos, con gripa, tos, algo horrible, ¿no? Y surge en el inconsciente, me puedo enfermar, lo pueden contagiar. Empecé a transmutar ese pensamiento. Y ya me empezaba a doler la garganta horrible. Pues lo mantuve y no se manifestó la apariencia. De igual forma, cuando tengan una apariencia de carencia, de falta de amor, de cualquier situación en sus vidas, ustedes no tienen por qué aceptar eso, porque en el momento en el que ustedes lo aceptan, perdónenme, pero ahora sí que ya se chingaron, ¿sí? No hay vuelta atrás, porque se genera un arquetipo, una cristalización, y después quitarla es un rollo. Y tienes que pagar miles de terapias y etcétera. Ahí les recomiendo uno, por si quieren, se me fue tu nombre es Luis, con Luis, por si quieren, ¿no? Etcétera. Y la verdad, la situación de esto es de que siempre buscamos que alguien nos diga, ¿qué me ves? ¿Qué tengo de malo? ¿En qué estoy mal, no? Hace poco un chavo aquí les hablé de cómo uno activa esa conciencia de unidad y empieza a sentir cosas y ver cosas y demás, ¿no? No me acuerdo el nombre del chico, ¿no? Pero creo que no vas a venir como 2 veces. Y lo saludé, ¿no? Además, hola, que así. Y me agarra y me dice, oye, ¿tú ves cosas? Y digo, no, tú estuviste, ¿no? Sí, claro. No, yo la verdad no veo. O sea, a ver, ¿de qué te sirve que yo te diga que veo cosas? Digo, no las veo, la verdad.
pero digamos que las viera, ¿de qué te sirve que yo te diga que yo veo cosas? Y además me pregunto una cosa muy interesante, que se supone que alguien que está aquí en este parado frente a ustedes debe haber contestado en afirmativo, ¿no? Me preguntó, ¿eres feliz? Le dije, no soy feliz. Y yo creo que como que ahí se acabó el discurso, ¿no? Porque no sé si les ha pasado que llegan con alguien y supuestamente ve cosas en ustedes y les pregunta, oye, ¿tú eres feliz? Y ustedes contestan para esconder, ¿no? Sí, soy feliz, ¿no? Y ahí empiezan, no eres feliz por esto y aquello. Pues claro que no soy feliz, porque no todo el tiempo estás feliz. O sea, tienes tus momentos altos y bajos, ¿no? Y es una ilusión decir, sí, soy feliz. Porque eso no. O sea, en el sentido de que sí, pues te puedes sentir pleno y si estás agradecido con la vida y demás y no tienes, etcétera, ¿no? Pero yo no sé, para mí la palabra ser feliz es muy profunda. Entonces, en ese momento en el que le dije, no soy feliz, pues acabó el hecho de estar así como investigando, indagando, ¿no? ¿A qué iba con eso? Iba a conectar con algo. Bueno, sí. Entonces es exactamente lo mismo. Que alguien les diga si es feliz o no, si pudo hacer esto o aquello, a ustedes les importa un cacahuate. Dejemos de pensar en la vida de los demás y lo que hicieron y lo que tienen y lo que han hecho y lo que no han hecho. Más bien, tú qué no has hecho, tú qué no tienes, tú cómo te sientes, tú cómo estás, quién eres. No, olvídate de cómo vamos a un tema que llegamos a tocar, ¿no? En una de las charlas privadas, ¿no? Olvídate de tu papá, olvídate de tu mamá, olvídate de tu hermano. No es egoísta pensar esto, sino que cada quien tuvo su situación, cada quien tuvo su problema, cada quien tuvo su ideología. Ahora investígate a ti mismo, indágate a ti mismo, encuéntrate, y al momento de que te encuentres a ti mismo, encontrarás al universo y a los dioses, al grado de que te llegarás a igualar a ellos. Sí. Hemos dicho mucho, ubícate en el aquí y ahora. Y cuando decimos esto es en tu aquí y en tu ahora. Exacto. Más sin embargo, si tú estás pensando en todo tu pasado lamentable, todo tu pasado de penurias, pues por ende estás vibrando en las penurias, por ende estás vibrando en la desgracia. Cristalización. Es correcto. Y en ese momento tú estás... todo. En ese momento estás programando tu futuro inmediato. ¿Para qué? Lo estás sintonizando con esas vibraciones de carencia, de tragedia, etc. Exacto, y aquí hay un punto importante. Ya cuando llegas de alguna manera a este tipo de comprensión, te das cuenta que el futuro y el pasado realmente es una ilusión. Porque tu pasado es lo que eres ahorita. Y tu futuro está totalmente dependiendo de ti. De lo que tú pienses, sientas, actúes, digas y hagas. Entonces, hay miles de páginas blancas aún no escritas en el libro de sus vidas que están ansiosas por ser llenadas con cosas positivas. Cuidado, qué pluma eligen. La pluma del conocimiento o la pluma de la ignorancia. ¿Sí? Siguiente. ¿Hay algo más? ¿Habrá de otra? Sí. Regresa, por favor. Bueno, esto es un asunto muy interesante. De hecho, apenas con Rafa lo explicaba sobre los anillos de poder. ¿Han escuchado hablar de los anillos de poder? ¿No? Ya se los he explicado. Bueno, todo el universo tiene correspondencias, como se los he dicho, y esto lo vamos a ver a lo largo de todas las charlas que siguen. Pero, por ejemplo, si uno quisiera hacer un anillo que trae prosperidad y abundancia, hay una fuerza cósmica del universo que tiene su correspondencia en el plano material. Que se de alguna manera manifestó o cristalizó.
y se manifiesta en minerales y colores por vibración y sonido y aroma. Ajá. Tiene sus correspondencias, sus contrapartes. Por ejemplo, ¿dónde está Júpiter? Ok, si uno quiere tener la vibración del planeta Júpiter, Júpiter corresponde al planeta benéfico, de la suerte, de la prosperidad, de la abundancia, de que expande todo, etc. Si uno quisiera traer la vibración de esa fuerza cósmica, existe en este plano material su correspondiente, que es, en metales se manifiesta como el hierro, el estaño. Por piedra su gema es el carbuncio o la turquesa y su color es el azul. Entonces, si uno quiere traer esas fuerzas benéficas, uno se viste de azul, o uno puede hacer un anillo que sea de estaño y que tenga una turquesa, o simplemente uno puede traer esa turquesa y atrae esa misma vibración. Por eso no es de que los metales o los amuletos tengan en sí esa fuerza para cambiarte, pero sí tienen su correspondencia, sí tienen su vibración. Por eso son muy útiles. El hecho de traer una amatista, por ejemplo, que corresponde con el rayo violeta de la transmutación, despierta esa vibración y te ayuda de alguna forma a tener otro tipo de vibración. Los colores con los que te vistes también emiten una vibración, un sonido, un color, un aroma, la música que escuchas. ¿Sí le van agarrando la onda cómo se corresponden los planos materiales, las fuerzas superiores? Sí. En un principio decías que el agua tenía la contraparte de las emociones, el aire, la mente, la tierra, la materia. El fuego, El espíritu. El espíritu. Ajá. Esto tiene mucha, bueno, es con los signos, con cada signo, ¿no? Ah, sí, Por claro. ejemplo, estaba yo viendo, por ejemplo, en cáncer, soy cáncer, Ajá. yo estoy conectadísima, bueno, a mí supuestamente mi color es el plata, pero también estoy muy conectada con el color verde de la naturaleza. Aquí Yo está, estoy viendo. aquí está cáncer, ¿no? Rubí, diamante. No, es arriba. No, perdón, el de arriba, el de Es arriba. esmeralda, onix Esmeralda y onix negro. luna, Ajá. plata y verde, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera, Cada signo está... cada signo tiene una cualidad, cada planeta tiene una cualidad. Entonces, en el momento en el que hace alguien un anillo de poder, que es muy peligroso enseñarlo así, ¿no? ¿Qué tal si quieren hacer un anillo de poder para tener cualquier mujer a sus pies, ¿no? Entonces, porque sí se puede, ¿no? Entonces el anillo se crea conforme a la conjunción planetaria, conforme están los cielos, y tiene el anillo esa influencia. El anillo nace y por ende se convierte en un anillo de poder. De ahí la famosa película El Señor de los Anillos, porque realmente era un anillo de poder que dice un anillo para gobernarlos a todos, atarlos y hundirlos en la oscuridad, ¿no? ¿Es lo que dice? ¿Ver los frikis? Yo me la sé. Ok, bueno, esto nada más era para que se haga una idea, más o menos es mucho más complicado, pero bueno, siguiente. Ajá. A lo mejor, por ejemplo, tú eres de un signo y tienes unas características, pero también dices, es que a mí también me gustaría tener otra característica. ¿Eso también lo cultiva? Sí, porque no solamente activa las virtudes de los planetas o de ese planeta. Por ejemplo, digamos Marte. Marte es el guerrero, es el activo, es el trabajador, es el que tiene la fuerza. Si tú eres una persona débil, que te falta decisión, que te falta dirección, autoridad de mano y demás, tú creas el anillo con las conjunciones planetarias, piedra, metal y color de Marte, y eso te despierta esas virtudes y te ayuda a tener esas cualidades positivas que te hacen falta. ¿Y dónde tenemos más información? Primero, lo que tienes que hacer primero
es ir al Nevado de Toluca y ahí hay una cueva de... Ese es conocimiento de astrología. Tienes que cruzar un libro de lava. No, anota. Se llama El mensaje de las estrellas, de Max Heindel. Esto es filosofía Rosacruz. Se lo pasaste a Mitzi, ¿verdad? Le dije que lo estudiara. Sí, porque ya lo quiero. Ajá. Bueno, de hecho aquí lo tengo, pues ya. No, perdón. Este es el concepto Rosacruz del cosmos. Está en la biblioteca. Para los que son miembros, si alguien se lo quiere llevar, puede hacerlo. Pero me lo traen en 3 semanas. Alguien me dio aquí un libro y también Mitzi me dio La Última Secreta. Entonces ustedes no se pueden llevar libro. Pero bueno, la teosofía es, acuérdense, la síntesis y el estudio comparado de religiones y filosofías. Y la filosofía de Rosacruz está en armonía con las enseñanzas esotéricas de la teosofía, ¿no? ¿Cómo dijiste el otro de las estrellas? El mensaje de las estrellas, de Max Heindel. Pero bueno, estos son palabras mayores, ¿eh? Pero si se quieren aventar, adelante. Primero hay que entender lo primero. Ahora, aquí está el factor o el elemento tan importante del que les hablaba, que es armonía. No se puede manifestar el cielo en la tierra si no tienes armonía. Ajá. Si de repente llegas vas a algún lado, vas a alguna charla y traes todos tus problemas y además llegas medio crudo y demás, pues no vas a captar con la misma información y con la misma armonía lo que se está recibiendo. De hecho, una vez me pasó, yo se lo dije a Peter, que yo no podía hacer el ceremonial porque me había tomado una chela el día anterior. Todo esto tiene correspondencia. Y el alcohol, el cigarro, la droga, cualquier tipo de sustancia tiene una correspondencia también y atrae las mismas cualidades. Por ejemplo, dice el maestro Kuthumi, una vez le manda una carta al señor Sinet diciéndole, a propósito, deshazte de la botella de alcohol que tienes en la casa. La vibración que genera es espantosa. Nada más la pura vibración, aunque no la tomes, la pura vibración. Entonces, dense cuenta de lo delicado que es esto. El hecho de que tú entres en contacto con cualquier tipo de vibración, por eso tienes que cuidar mucho lo que hay en tu casa y demás. Y por eso cuando arreglas una cosa aquí en el plano físico, también se arregla en el plano interno. ¿Por qué? Porque si estás viviendo en una casa que está llena de armonía, con buenos aromas, te procuras vestir bien, estar bien, etc., también se arregla tu mente en lo interno. Ajá. Entonces, no podemos tener estas manifestaciones si no tenemos armonía. ¿Y qué es lo que sucede en la naturaleza? ¿Hay qué? Armonía. Armonía total. Por eso es el reino de los cielos en la tierra. Y ustedes no pueden manifestar el reino de los cielos en la tierra si constantemente están peleando, si constantemente están en conflicto, si constantemente están con miedo, si constantemente están ingiriendo cosas que no les van a hacer ningún beneficio, si constantemente no viven en armonía con la naturaleza. Y eso es lo que busca este tipo de enseñanza, vivir en armonía con la naturaleza. Y el hecho, esa frase implica ya muchísimo, ¿no? ¿Quién de aquí vive en armonía con la naturaleza? No. El hecho de que, por ejemplo, esta chamarra de cuero que yo traigo, bueno, la compré hace mucho, ¿no? Esto no es vivir con armonía con la naturaleza. Me convierte en un asesino indirecto, y yo lo sé, yo estoy muy consciente de eso. Yo no vivo en armonía con la naturaleza, desde luego que no. Podemos decir, como ya lo he dicho en clases anteriores, ¿no? Podemos decir que amamos a la naturaleza y los animales y demás, pero también los matamos y también les generamos gran sufrimiento.
y le generamos gran daño al planeta Tierra. Entonces, hay una gran incongruencia, ¿no?, en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, no es cualquier cosa vivir en armonía con la naturaleza. Siguiente. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? ¿Quién es? Johann Sebastian Bach. Ajá. ¿Ustedes creen? Bach, así como otros grandes compositores, tenían ideas de grandes melodías, ¿no? Sinfonías, etcétera, etcétera. Y para ello requieren un instrumento adecuado, ¿no?, para expresar o manifestar sus grandes obras. Siguiente. ¿Ustedes creen que Johann Sebastian Bach, a pesar de que tengas aquí la partitura y todo, y exista esa gran composición musical, geométrica, ¿ustedes realmente creen que, por ejemplo, el Toccata y Fuga de Bach sonaría igual? Ahora, Enrique. ¿Ustedes creen que sonaría igual? ¿Ustedes creen que lograrían apreciar el Toccata y Fuga de Bach? Que bueno, de hecho realmente se hizo para órgano, ¿no? Pero ¿creen que lo podrían apreciar con este tipo de piano? Sí, bueno. No sé. Víctor. A lo mejor no es la misma intensidad. ¿Sí? O sea, ¿te refieres a la apariencia del piano? Al estado del piano, ¿no? En el sentido, ajá. O sea, ¿ustedes creen que si se toca esto? O sea, que está viejito, pues obvio que no. Y Puede ser curado, está polvito. rayado. A ver, un momento, estoy intentando ver si... El internet está muy... Está muy usado. Bueno, ese es el Toccata y Fuga de Bach. Quiero que lo escuchen porque tiene su correspondencia con una vibración muy poderosa. O sea, a mí yo no entiendo por qué hay algunas personas que dicen, ay, es que la música clásica me duerme. Para empezar, no es clásica. Es académica y esto es de la época del barroco, ¿no? ¿Ustedes creen que podrían dormir con esto? Lo voy a dejar así muy bajito. O bueno, digamos con Wagner, ¿no? Esa hay en la cabalgata de las Valquirias. O sea, dudo mucho que alguien pudiera dormir con este tipo de música, ¿no? Igual y sí, pues, por lo menos a mí me pasa. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Ustedes creen que teniendo un piano como estos, todo desafinado y las teclas no le sirven algunas, el pedal medio le falla, ¿ustedes creen que se pudiera escuchar igual el Toccata y Fuga de Bach? No.
aún siendo una pieza increíble, con toda su gran composición y riqueza musical, no sonaría de la misma manera. De igual forma, ¿qué les hace pensar que el reino de los cielos se les va a manifestar cuando su instrumento es pobre? Es decir, nosotros. Si ustedes no cuidan lo que piensan, sienten, hablan, dicen, actúan, pues evidentemente y no tienen armonía, siguiente por favor, no lo van a poder manifestar. Y decía Plotino, no soy yo quien ha de ir a los dioses, son los dioses los que han de venir a mí. Es decir, uno no tiene que ir, por ejemplo, hacia los adeptos trashimalayicos. Son los adeptos trashimalayicos los que han de venir a uno. Dice también otra frase del Kybalión, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. ¿Por qué? Regresa al piano. ¿Ustedes creen que baja al momento de ir a hacer, oye, tengo una pieza musical increíble, voy a ir a comprar este piano para tocarlo? No. De igual forma, los adeptos no le van a prestar atención a alguien que está totalmente en inarmonía. Entonces, para que ustedes puedan manifestar cosas de lo invisible a lo visible, tienen que aprender a mantener la armonía y a saber orar. Muchos no sabemos cómo se tiene que orar. Siguiente. Ya casi vamos a acabar. Siguiente. Dice, buscad el reino de Dios. Decía Jesús más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O todas estas cosas les serán dadas por añadidura. Dejemos de buscar las cosas materiales en las cosas de afuera y empecemos a enfocarnos en nuestro poder interno. Y todo lo demás les surgirá y se les será dado por añadidura. Siguiente, por favor. Y decía también Jesús, cuando ores, ¿lo leemos todos juntos? Perfecto, vamos todos. 1, 2, 3. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que con su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y ese tipo de conciencia es lo que hace que su manifestación venga inmediatamente. Jesús enseñó a pedir, a entrar en esa comunión con aquello que se le llama el Padre. Ajá. Entonces, hay una cosa muy interesante aquí que dice, ora a tu Padre que está en secreto, como es arriba, es abajo, como es en lo interno, es en lo que está afuera. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces, cuando uno pide, cuando uno ora, cuando uno quiere ver algo manifestado en su vida, no pida con la carencia, o sea, con la conciencia de carencia, sino simplemente pedirlo como por qué. O sea, antes de que tú ya pidas y antes de que lo digas, el Padre ya sabe de las necesidades que tienes. ¿Sí? Entonces, este tipo de claves les ayudará a entender cómo realizar mejor una oración y que al momento en el que ustedes piden también se les puede ser dado. ¿Sí? Tengo una duda. Ajá. ¿Por qué Habla sobre la oración en la meditación, ¿no? Sí.
y ella decía que Nosotros no oramos. ella no tiene sentido orar porque la mónada no sabe hablar ni sentir, es como algo sin coherencia. Ujú. ¿Por qué lo dice eso? Exacto. O sea, ella dice, no tiene sentido orar y nosotros no oramos porque nosotros mismos somos la acción de eso. Ya están en un plano en el que ni siquiera hace falta orar o pedir. Haz de cuenta, hay varios pasos. Hay una etapa de la oración, donde la oración consiste en pedir cosas materiales y demás. Cuando ese tipo de oración llega a pedir sabiduría y comprensión para entender, por ejemplo, las fuerzas naturales del universo, ya estás en la etapa casi al borde de la meditación. Y la meditación tiene 5 etapas, que es atención, observación, contemplación, inspiración y no me acuerdo del otro. Bueno, ya haré memoria, ¿no? Pero, bueno, es atención. Sigue, Enrique. Sí, respecto de la pregunta del hermano. Ajá. Blavatsky dice que la oración es una acción propositiva, un mandato que uno debe hacer hacia afuera, no pidiendo para nosotros, sino pedir, como dice la oración de unidad, que se haga aquello que nosotros deseamos, porque nosotros no podemos pedirle a Dios, porque somos tan burdos, tan egoístas, que eso nunca va a llegar digámoslo metafóricamente, a sus oídos, nunca nos va a atender. Realmente somos nosotros los que debemos realizar la acción de mandar a las fuerzas de la naturaleza que se cumpla algo que nosotros deseamos, pero no para nosotros, porque eso es magia negra. Pedir por los demás, para los demás, porque si pedimos para nosotros, por muy elevada, por muy sublime, por muy sincera que sea nuestra petición, si es para nosotros, es egoísmo. Acuérdense que egoísmo es mí mismo, ¿sí? Entonces la oración debe ser un mandamiento que hacemos a las fuerzas de la naturaleza para que se cumpla, para que la ley de amor y de justicia se cumpla en los demás, ¿sí? Exacto. O sea, complementando. Gracias, Enrique. Por ejemplo, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. O sea, aquí ya ni siquiera hay necesidad de orar o de pedir, porque puedes dar por hecho que las cosas que tú deseas se pueden ver manifestadas, no por el simple hecho de que es un principio. Y el hecho de que tú tengas ese entendimiento te da la certeza. Ya pasamos de la fe a la certeza. Dice un dicho, de Corintios, si no me equivoco, de tener fe es tener la certeza de las cosas que no han pasado y que van a suceder aunque no las vemos, algo así dice. Ajá. Entonces es tener esa certeza de lo que uno pide ya está manifestado. Es todo un tema la oración, porque Jesús es el maestro de la oración y Él enseña a pedir. Y se pide y se os dará. Toca y se te será abierto. Busca y encontrarás. ¿Sí? Tú tienes una duda, hermana. Es que aquí se me contrapone esto que pide y se os dará, ¿no? Ajá. Y esto de que nos explica De la magia negra. Ajá, de la magia negra. Entonces, si yo pido salud para mí, estoy haciendo magia negra. Sí. Sí, porque estás pidiendo algo para ti. Eso es egoísmo. ¿Sí? O sea, nosotros lo que debemos hacer es cumplir con nuestro deber, cuidar nuestra salud. No estar pidiéndole a Dios que nos dé salud. Imagínense, es cierto que decimos que es todopoderoso, pero en primer lugar, como decía yo, aquí lo dice, la verdad es que ahorita quizás tenga oportunidad de leer la clave de la teosofía. Sí, ahí lo dice. No,
no necesitamos pedir, como dice ahí, ¿sí? Nosotros debemos cumplir con nuestro deber, cumplir con nuestros deberes, ser buen padre, ser buen ser humano, ser generoso, bondadoso y muchas más cosas, ¿no? Porque si estamos pidiendo para nosotros, lo que estamos haciendo, eso sí es cierto, no llega a Dios, llega a nuestro Dios interno, y es nuestro poder volitivo, nuestra voluntad, la que ejerce un poder sobre la naturaleza, y es así como llegan las cosas a nosotros. Yo siempre pongo de ejemplo, las personas que vienen a darle gracias a la Virgen de Guadalupe porque les concedió algo, ejercieron su voluntad al pedir con tanta intensidad y con tanta sinceridad. Ellos fueron los que verdaderamente hicieron el milagro, ¿sí? Yo creo que yo nunca lo he pedido porque nunca he estado, todo lo que he pedido pues nunca se me ha concedido, pero en cambio otras cosas que no he pedido me llegan por añadidura, porque tenemos un pasado, tenemos un karma ya hecho, y eso es lo que aparece ahora en la vida. Lo que nos agrada y lo que no nos agrada es porque ya lo trabajamos en el pasado. Aquellas cosas que, recuerden lo que dice Job: oh Señor, ¿por qué aquello que más temo es lo que llega a mí? ¿Sí? Porque ya traemos un pasado, hay una percepción de aquello que deseamos en el pasado o que temimos en el pasado, y estamos prontos a recibirlo. Son las famosas premoniciones. Entonces, si nos atenemos a la ley de amor y de justicia, pues entonces tenemos que atenernos a ella. No deseemos cambiar las cosas pidiendo, hagámoslo, ¿sí? Para que cambie. Sí, o sea, prácticamente lo que dice Madame Blavatsky es lo siguiente: nosotros no tenemos necesidad de orar porque nosotros somos la acción. Si tú preguntas, oye, si yo pido para mi salud, acuérdense lo que yo les dije, ¿cómo es que me curé cuando me mormé? Yo no pedí salud, yo hice un reconocimiento de que en el universo no existe la enfermedad y por ende yo tampoco puedo manifestarla, es decir, vivir en armonía con las fuerzas de la naturaleza. Cuando decimos orar, hay que saber realmente orar, es tener esa conciencia, en primera, de que tú lo que ya has pedido, el Padre ya te escuchó que lo haga, qué es lo que tú deseas, ¿sí? Ahora estamos con la enseñanza también de Jesús, ¿no? Dice, todas las cosas que ustedes pidan, se les darán. O sea, dice todas. No dice, estas sí, estas no. No dice las materiales no y las espirituales sí. Dice todas las cosas que le pidáis al Padre, Él ya sabe que las vas a pedir aún antes de que se las pidas. Y sabe de qué cosas tienes necesidad. El hecho de pedir o hablar con aquello que llamamos Dios es simplemente eso, hablar con Dios. Y si tú tienes una necesidad, por ejemplo, de decir, quiero tal cosa material, etc., no es pedir por esa cosa material, es dame la conciencia para que lo pueda tener. Aún cuando es para uno mismo, se va a despertar la conciencia correcta para que eso se manifieste bajo armonía, ¿sí? O sea, el hecho de que uno pida, por ejemplo, esto también lo dice el maestro Zwalkul, si uno pide sabiduría, aún por muy egoísta que sea, va a despertar a la unidad. Porque inclusive el mismo Dalai Lama también lo dice. Ok, sí, entiendo que yo quiero llegar a ser un bodhisattva y alcanzar la iluminación. Y puede ser egoísta, pero por ese camino se inicia hasta llegar a la unidad. Entonces, el mago, él controla las fuerzas del universo. Y ya no es solamente una oración, sino un mandato. Porque tú sabes cómo funcionan los principios universales. Y no es una cuestión de ya hablarlo con Dios, porque ya vimos que Dios no es una cosa externa, eres tú mismo. Entonces al momento en el que tú demandas y ordenas, es como si Dios mismo lo hiciera. ¿Por qué? Porque como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Y así como Dios tiene la facultad creadora,
o aquello que llamamos Dios, también uno mismo tiene esa fuerza y esa facultad creadora. Es decir, que si tú de alguna manera estás en sincronicidad con el universo, no tendrías ni siquiera la necesidad de pedir. ¿Por qué? Porque entrando en esa sincronicidad cósmica, a ti te van a llegar todos los medios pertinentes para que tú cumplas con tu misión espiritual en el planeta Tierra. Exacto. Por ende, tienes salud, por ende, tienes armonía, por ende, tienes todos los medios pertinentes para tú ni siquiera tener esa necesidad. Pero obviamente eso es hasta que ya alcanzaste un cierto nivel de evolución espiritual, Exacto. un cierto nivel de comprensión de todas las leyes universales, y entonces tú ya no tienes esa necesidad. Las afirmaciones, si bien seres muy elevados las hacen, pues es que tú no debes orar, bueno, es porque ellos ya tienen una talla espiritual, una comprensión de todas las leyes universales para poder hacer tal afirmación. Tú te encuentras en este momento desde otra posición y apenas estás empezando a entender cada una de las leyes. Por ende, obviamente, pues, cualquiera si está enfermo diría, pues yo necesito salud. Pero en el momento en el que tú entras en la sincronicidad de las 7 leyes universales, poco a poco empiezas a la praxis de cada una de ellas y vas generando, vas construyendo tu propia salud, tu propio bienestar, tu propia armonía, tu propia abundancia. Pero obviamente esto va por ende con tu misión en el planeta. Yo creo que las fuerzas simplemente se mueven y que antes de, si tú quieres pedir, digo, el estudiante de teosofía no pide, ofrece. Y la tradición transhimaláyica es ofrecer primero a la humanidad y olvidarte de ti. Todas las fuerzas se van a mover y va a llegar la añadidura. Se dice que en el momento de que tú haces un acto, por más pequeño que sea, pero que sea en bondad, en ese instante se está dando el resortazo en el universo para que llegue una añadidura a ti, un premio, por decir. En ese instante, en el momento de que tú estés haciendo ese acto de bondad por lo que sea, en ese momento se tiene que renunciar, como dice el señor Buda, a toda gratificación y hacer tu deber. Eso moverá al universo y lo darás y se puede, eso sí, ahí sí puedes pedir que esa añadidura que viene en camino, que sea entregada a los más vulnerables, a los más necesitados, con todo tu corazón y olvidarte por completo de la gratificación. Todo lo que llegue, que se vaya a los más necesitados, a la humanidad, y se acabó. Tu deber es tu deber. Y las mismas fuerzas moverán por ley de que tu salud ya no es necesario. Primero pedir por los demás y lo que llegue, llegará, pero ofrecerlo, no pedir. Es lo que... Allá te veo, Enrique, va a decir una Si me regalan unos 3 minutos, por favor, voy a leer los textos de Madame Blavatsky respecto a la oración. Sí. El subtítulo dice, ¿es necesario orar? Y la pregunta es, ¿creéis en la oración? ¿Rezáis alguna vez? Y la respuesta es, no. Obramos en vez de hablar. Se refiere a los estudiantes de teosofía o los teósofos. La pregunta, ¿tampoco ofrecéis vuestras oraciones al principio absoluto? Y la respuesta es, ¿por qué habríamos de hacerlo? Siendo como somos, gente ocupada y teniendo mucho que trabajar, no podemos perder el tiempo en dirigir oraciones verbales a una pura abstracción, es decir, al absoluto, a Dios. Únicamente lo incognoscible relaciona a sus partes entre sí, pero no tiene existencia tratándose de relaciones finitas, o sea, como las peticiones que hacemos nosotros, muy personales, de la personalidad egoísta. La existencia y fenómenos del universo visible dependen de sus formas activas y sus leyes, no de la oración u oraciones. Es decir, todo lo que el hombre ha fabricado, las humanidades han fabricado y que está guardado en la luz astral, no lo podemos cambiar de momento. Se le pregunta a Krishnamurti, ¿podemos cambiar el estado de cosas? Es decir, que ya no haya guerra. Y la respuesta es no, porque no puede usted detener un tren que se puso en marcha hace millones de años por nosotros mismos. Esas energías siguen activas. Si ahora obramos pacíficamente,
La respuesta vendrá en miles o millones de años. ¿Sí? Entonces, aparentemente el hecho de que no hagamos nada ahora, que no haya resultados, no quiere decir que no va a haber resultados. Sí los habrá. ¿Sí? Y bueno, aquí habla de que nuestro Padre en el cielo es en su sentido esotérico y en nuestro Dios interno. ¿Sí? Pero ya para concluir, dice: ¿pretendéis decir que la oración es un procedimiento oculto que produce resultados físicos? Y dice: sí, el poder de voluntad se convierte en una fuerza viviente, real, pero desgraciadamente de aquellos ocultistas y teósofos que, en vez de extirpar los deseos de su ego inferior personal u hombre físico y decir a su ego espiritual superior rodeado de luz atma búdica, tu voluntad se cumpla, no la mía, usan del poder de voluntad para objetos egoístas o impíos. ¿Sí? Eso es magia negra, abominación y hechicería espiritual. Desgraciadamente, esta es la ocupación favorita de nuestros hombres de Estado y generales cristianos, sobre todo cuando estos últimos precipitan a dos ejércitos uno contra otro para que mutuamente se destruyan. Unos y otros se entregan antes de la acción a un acto de brujería, ofreciendo respectivamente oraciones al mismo Dios de los ejércitos, pidiéndole ayuda para degollar a sus enemigos. Ok. Bueno, ahorita voy a complementar lo que dice Enrique ya para que aclaremos la charla. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, es decir, todo lo que han comentado aquí es acerca de los escándalos que hemos seleccionado antes de nacer. Entonces, todos esos escándalos que hemos Tradúceles escogido, escándalos, tradúceles atributos a la vida. Tendencias. Sí, tendencias de cómo nacemos, en qué familia crecemos. Sí. Todos los medios de tu vida. Entonces, si dices que ya está todo dado, ya no se necesita pedir más por los mismos escándalos que ya escogimos desde el nacimiento. No, es más complicado. No, yo creo, perdón, que si eso ya está, esa vibración ya está, y que tiene que cumplir su función, ahora, ya estando más consciente de esto, ahora tus pensamientos como formas mentales que se van a quedar en la luz astral, las puedes mandar, pero con más amor, con más conciencia, con más unidad. Más que nada eso es el principio de causalidad. Hacer un equilibrio, ¿no? O sea, tu pregunta va relacionada con el principio de causalidad, de causa y efecto. Y ahorita no se correlaciona tanto con el principio de correspondencia. Pero bueno, para concluir, voy a dar una muy breve explicación de todo esto de la oración y demás. Como dice Enrique, no es de que la oración no funcione, que les quede claro, porque no quiero que se quede con su conciencia de es que la oración no sirve y no funciona. No, sí funciona a tal grado de que hay gente, religiones, jefes de Estado que piden, que rezan o bueno, oran para que el enemigo caiga, y efectivamente esa energía es desbordada, pero porque lo que yo quiero que vean es simplemente el principio de correspondencia, que con lo que tienen arriba lo van a manifestar abajo, lo que pidan también lo van a manifestar, independientemente si sea magia negra o si sea magia blanca, lo que pides se os dará. Y esa es la máxima que enseña Jesús. Es decir, tienen que llegar al grado de conciencia. Esto ya es una charla específica de la oración, prácticamente. Pero tienen que llegar a un estado de conciencia en el que ni siquiera hay necesidad de pedir nada, porque ya todo está dado. ¿Sí me entienden? O sea, digamos, tú te quieres ir a viajar, ¿no? Quieres irte a viajar por el mundo y todo. Y no dices, Padre, dame un viaje, sino simplemente dices, hágase tu voluntad y no la mía. Si está dentro de mi plan divino de perfección y si va en armonía y me construye, ese viaje se va a dar. Sí, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de pensamientos. No es de que uno pida salud, como te digo, uno es en sí mismo la salud, uno en sí mismo es la provisión, uno en sí mismo es el viaje. O sea,
uno es eso, o sea, no necesitas pedir amor porque tú mismo eres el amor. Y este tipo de estado de conciencia no es algo tan fácil explicarlo y que lo agarren así. Hay personas que inician, a lo que se refiere Madame Blavatsky, nosotros no oramos, actuamos. No hay mayor grado de oración que la actuación. ¿Por qué? Porque ya estás actuando el pensamiento, ya lo estás haciendo y produciendo. Cuando la gente pide como, ay, por favor, ojalá y se me dé, ojalá y se me haga esto, ojalá. No, es aprender a usar tu voluntad, el principio de mentalismo, correspondencia, vibración, etcétera, etcétera, y te hagas responsable de tu voluntad como Dios creador dentro del universo. Y no es de que uno pida, por ejemplo, salud y digamos, es que es egoísta. O sea, esa persona si no pide salud, pues se va a morir. Y prefiero que esa persona es una persona egoísta, que pida por su salud de alguna manera, quizá no tenga la conciencia de la salud para la humanidad, pero por lo menos está aplicando un poco. Y es una persona que puede estar en un estado crítico y lo que necesita esa persona en ese momento es pedir por su salud. Y es el hecho de que hay personas también de que rezan, piden y hacen cosa y media y no hacen nada para que eso funcione. Tú pides amor y demás, ¿tú cuándo das el amor? ¿Tú cuándo ofreces? ¿Cuándo? Pero ¿cómo vas a ofrecer algo que no tienes? Uno no puede ofrecer algo que no tiene. Uno no puede ofrecer a Dios. Uno no puede ofrecer a esa presencia universal si no la conoces y si no la has realizado. Y perdón, pero si uno ofrece eso, yo lo he visto, ofrecen puras loqueras, lo que traen en la mente. Y bien dice Paramahansa Yogananda, y bien lo dice Krishnamurti también, si uno no se da cuenta de uno mismo primero, y si no te ayudas a transformarte a ti mismo, no habrás colaborado con transformar el mundo. Le preguntaron un día a Yogananda, ¿cómo puedo colaborar en transformar el mundo? Transformándote a ti mismo, habrás contribuido con transformar al mundo entero y a la humanidad, porque esa es otra ilusión. Uno no está separado, uno es la humanidad. Y el hecho de que uno esté sano, el hecho de que uno esté próspero, el hecho de que uno esté bien, también está bien la humanidad. Y entonces aquí se contraponen ciertas cosas que uno pensaría es la personalidad. Pero no, cuando llegas a ese estado de ni siquiera pedir por la salud, sino tú sabes por correspondencia que en el universo no hay enfermedad y tú reconoces eso, te curas. Porque esa manifestación es una apariencia tuya, de tu personalidad. Tu pobreza es una manifestación de tu personalidad. Y mientras más ignorante es un gobierno, y mientras menos conoce de esto, más ignorante es el pueblo y más pobre. Y con más carencias y con muchísima pérdida y con muchísima salud. No podemos decir, imagínense que los gobiernos dijeran, es que no hay que pensar en la salud de nuestra nación, hay que pensar en la salud de los otros. Oye, pero espérate, hay que desarrollar tecnología e investigación primero en nuestro país para poder curar a otros y ir y ofrecer nuestros servicios de salud. No es egoísta. Es un hecho que uno tiene que conocer para ofrecer. Y uno tiene que experimentar para ofrecer. Y tú no le puedes hablar a la gente de cómo hablar cómo puedes generar salud, provisión, amor y todo, si tú mismo no has intentado generarlo. No como un hecho egoísta y personal, sino con el compromiso
de vivir en armonía con las leyes de la naturaleza y someterlas y experimentarlas tú mismo. Si yo estoy experimentando una enfermedad, yo no puedo decir, no, pues es que, pues ya, no voy a pedir, ¿no? Pues estoy enfermo. Ya, si Dios quiere, me curará. Es que no es si Dios quiere, o eso que llamamos si Dios quiere, tú mismo eres Dios. Justamente a mí me pasó algo similar a lo que a ti. Estaba precisamente enfermo y en ese momento yo dije, bueno, pues si yo estoy meditando todos los días, hago meditación profunda de 3 horas, ¿cómo es posible que mi nivel de vibración esté bajando de esta manera? Empecé a reflexionar y empecé precisamente a entrar en esa sincronicidad cósmica. Pues perfectamente sentí como algo se ilumina y en ese momento me quitó literalmente la enfermedad. Sentí como si se hubiera calentado la parte afectada y en ese momento saliera de mí y quedé sin ninguna dolencia permanente. Es que es una situación muy importante porque hay una sutileza muy ligera entre el egoísmo y el ser. Una muy sutil ligereza entre el egoísmo y el ser. ¿Sí? Entonces, cuando se llega a este estado de conciencia, es por eso que dice, ya no hay necesidad de pedir, porque uno es. No es que tu personalidad, Edgar, cuando uno pide, le pide, por ejemplo, eso que llamamos Dios, ¿no? Quítame la enfermedad. De alguna manera estás hablando con tu Cristo interno, aquello que llaman los rosacruces el Cristo interno y los gnósticos, o bien el Atma, también el ser que te lo quite. La oración le fue dada a la humanidad para que de alguna manera entrara en comunión con aquella fuerza superior. Ahora, lo que enseña la teosofía es todavía mucho más allá de eso. No es ni siquiera pedir, es comandar, ordenar. Y es lo que volvemos al mismo. Hágase tu voluntad, sino la mía. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si a mí me preguntan cuál es la voluntad de Dios, créanme que no está dentro de mi conciencia que uno ande pobre, uno ande con enfermedad, uno ande en peleas y conflictos, uno no manifieste la armonía, pero el asunto aquí es que muchas veces se confunde esa situación del hecho de decir hágase tu voluntad y no la mía, y que esa voluntad tiene que ser que te vaya del carajo. Pues ¿a qué Dios le estás rezando? ¿O a qué Dios le estás diciendo hágase tu voluntad y no la mía? Entonces, es siempre reconocer que esa voluntad siempre es el bien. Y hasta que no lleguemos a este punto en el hecho de que se den cuenta que no hay necesidad de pedir, poco a poco vamos a irnos aproximando a ese estadio de conciencia. Siguiente. Entonces, otra forma, la verdadera oración es simplemente hablar con esta presencia universal y regocijarte en su presencia. Esa es la verdadera oración. Ni siquiera es pedir, Y si se llega a pedir algo es, enséñame a amarte más, ya lo hago. Esa es, y una vez que uno entra en ese tipo de oración, todo lo demás, como decía ahora sí Enrique, por añadidura, se te empieza a dar. Y no hay necesidad de pedirlo. Y si tus deseos son constructivos y demás, esa fuerza universal va a ser benéfica para ti, te va a ayudar a que lo realices, pero sin pedirlo. Simplemente es estar en constancia, en constante armonía y comunión con esta presencia universal y amarla. Solo eso.
Esa es la verdadera oración. Recuérdame, la próxima semana les voy a compartir, les voy a traer una hojita ¿Sí? que escribió la maestra Blavatsky respecto a la oración del templo interno. Ajá. Pero dice la oración del templo interior, pero ella la describe de una forma tan magistralmente sublime que no podría ni expresarla ahorita porque es demasiado elevada. Se las voy a traer, es muy hermosa y habla perfectamente con detalle de lo que acabas de decir, de entrar en esa meditación en el amor más incondicional y más perfectamente Exacto. en Tú lo unificación con ella. dijiste, entrar en esa meditación y entrar en el amor incondicional, eso Exacto. es la verdadera Lo oración. Exacto, eso se los voy a Y traer. por eso hay un límite, dice el maestro Dual Kul, que hay un límite de la oración que oscila entre el egoísmo, la personalidad y el alma superior, o bueno, el alma. Cuando la persona empieza ya a pedir de alguna manera cierta sabiduría y demás, aunque sí, como dice Enrique, puede ser magia negra, esa persona está al límite de entrar en lo que ya es la meditación. Y bueno, para hablar, si se dan cuenta, para hablar de oración y de meditación son clases, son dos clases por separado. Nos puede tomar muchísimo tiempo porque hay que desglosarlo. Entonces, ahorita voy contigo, Luis. Vamos a leer lo que dice el Maestro Jesús, todos juntos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, esto lo enseñó un adepto. Ustedes díganme si dentro de esto hay egoísmo. Enrique. Yo creo que sí. Realmente yo lo veo, si lo vemos así y lo desglosamos, venga tu reino. ¿Sí? O sea, estamos pidiendo que venga el reino de Él a nosotros. ¿Sí? Entonces, yo creo que es al revés. Nosotros debemos trabajar para alcanzar ese reino. ¿Sí? Esto, desde luego, seguramente tiene una connotación muy esotérica que yo no alcanzo a comprender. Pero visto así, luego, y aquí mismo lo dice Blavatsky, hágase tu voluntad. Pero resulta que cuando lo repetimos como animalitos parlantes, lo repetimos así, y cuando se hace la voluntad a través del karma, nosotros sufrimos, nos enojamos, nos oponemos, nos resistimos, entonces ya no estamos dando cumplimiento al hágase tu voluntad. No hay una sinceridad de parte del que está hablando, del que está diciendo o pensando en esa oración, ¿sí? Hágase tu voluntad como en el cielo, es decir, como arriba y abajo en todas partes, ¿sí? Así es. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No sabemos si es el pan espiritual o es el pan físico, de alimento para el cuerpo físico. En todo caso, eso es lo que piensa la gente, ¿sí? Que no nos haga falta el alimento de cada día. Pero bueno, luego dice, y perdónanos nuestras deudas. Nosotros que sabemos que existe una ley de amor y de justicia a la que se le llama karma, ¿sí? Que es la que retribuye justamente al hombre aquello que por lo que se comprometió. Entonces no podemos pedir que se nos perdone esa deuda kármica. Debemos trabajar para que nosotros vayamos diluyendo aquello, armonizar otra vez aquello que desarmonizamos. Y luego dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo pues me he equivocado muchas veces y no perdono. Entonces estaría mal en estar repitiendo como tonto esa fraseología, ¿sí? Porque no perdono, por más que yo quiera, ¿sí? Entonces
no seamos hipócritas, no me refiero a ustedes, de manera general a la humanidad. ¿Sí? Bueno, y no nos metas en tentación. Bueno, si Dios no anda buscando la oportunidad de meternos en tentación, somos nosotros los que caemos en los errores. ¿Sí? Eso es así. Y líbranos del mal. No, pues bueno, imagínense, pobre Dios, cómo andará corriendo de un lado para otro, viendo aquí a uno y a otro. Que no vayamos a cometer un error como malosos, ¿no? Porque tuyo es el reino y el poder, eso sí es cierto, y la gloria, ¿sí? Por todos los siglos. Bueno, a veces decimos amén y no sabemos ni qué significa el amén. Hay una explicación también al respecto, pero no es tema de ahora. Pero bueno, entonces yo lo veo así, entonces, y esto mismo lo dice Blavatsky, ¿sí? No podemos perdonar a los demás y entonces estamos pidiendo estamos diciendo que nos perdone Dios, así como nosotros perdonamos. Y no es cierto, no perdonamos. Ok. Perdón, yo siempre, toda la vida, siempre he visto esta frase y me suena muy, ¿cómo te diré? Muy altanera. Sí. Y perdonan nuestras deudas como también nosotros, como diciendo, sigue mi ejemplo, como yo perdono a nuestros deudores, o sea, perdona, o sea, dándole la orden a Dios, tú perdónanos como nosotros lo hacemos. Ok, voy a dar una explicación. Eso, y además Nada el más. perdón, pues, ajá, perdón. Ya porque ya se nos está yendo el tiempo, no vas a, tú, Amandita, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, Para ver si la puedo en complementar. esto de la karma, ¿no? Ajá. Y, bueno, yo antes de pedir siempre analizo por qué me está pasando, ¿no? Sí. Y si hago yo una meditación muy profunda en la que pido perdón y digo, a lo mejor no lo hice yo, pero a lo mejor ya vienen mis ancestros, Sí. y pido perdón, y cuando veo en mi vida actual algo que se pueda repetir, trato con humildad de hacerlo más justo, ¿no? A eso ahí me refiero de perdonar nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ok. Hacer algo para tener ese perdón. Ok, ahí les va. La explicación mística del Padre Nuestro, acuérdense que también existe la escuela oriental, que son las enseñanzas místicas orientales, y existe la escuela occidental, que son las enseñanzas místicas occidentales para mentes occidentales. Para un oriental, ciertas posiciones no les sirven, más bien, para los orientales, ciertas posiciones que ellos hacen no les sirven a un cuerpo occidental. Y para los occidentales, ciertas cosas que hacemos nosotros no les sirven a un oriental. De igual forma, al Padre Nuestro le fue dado, dice, pues, oráis de esta manera, venga tu reino. Como dice Enrique, uno no tiene, o sea, el reino no tiene que venir a nosotros. Uno es el que tiene que venir al reino. Uno es el que tiene que ir al reino. Pero acuérdense que también Plotino decía, no soy yo el que tiene que ir a los dioses. Son los dioses los que tienen que venir a mí. ¿Por qué lo dije y por qué lo expliqué hace un momento con lo del piano? El hecho de decir vénganos tu reino quiere decir que uno tiene que tener la armonía suficiente para que le sea visitado uno. Es como decir, voy a tener todo bien en orden por si alguien llegase a venir. Le decían a Plotino, oye, pero eso es egoísta, el de los neoplatónicos más grandes, ¿no?, que ha existido. Eso es egoísta, ¿cómo puedes decir tú que los dioses son los que han de venir a ti? Efectivamente, y así funciona. Son los dioses los que han de venir a mí. Cuando yo estoy en armonía y manifiesto esa armonía, los dioses son los que me buscan a mí. ¿Por qué? Es como un gran músico que les explicaba, que tiene una gran sinfonía, busca el mejor instrumento. De igual forma, aunque tú busques a Dios y vayas en busca de Dios y traigas miles de tarugadas en la cabeza, pues vas a llegar y todo... Ok, digamos que llegas. En esa búsqueda de alguna manera te vas purificando. Pero también ese hecho de decir, voy en búsqueda de Dios, también es egoísta. El hecho de decir, vénganos tu reino, no quiere decir de que estás pidiendo algo. Quiere decir que tú estás en armonía para que ese cielo se manifieste en el mundo físico de la tierra. Estás reconociendo un principio y una ley que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Ya les dije, es un fiat poderoso el hecho de decir eso.
es de que se manifiesten todas las cosas divinas y todas las cosas buenas que se manifiesten también en el mundo físico. ¿Sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí se cierran los cuatro cuerpos invisibles del hombre, que es, bueno, el cuerpo físico, aquello que le llamamos el etérico, por decir, el emocional y el mental. Ajá. Cuando dice esto, damos el pan de cada día, quiere decir que dentro de tu cuerpo físico tú no ingieras ningún alimento que pueda afectar tu vibración para que se manifieste la presencia divina. Es decir, que ingieras los alimentos adecuados, que no ingieras carne, que tengas esa voluntad para superar, etcétera, etcétera. El segundo cierra el cuerpo de, bueno, eso que llamamos memorias. Dice, y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que la mente no esté acudiendo constantemente a los recuerdos de experiencias pasadas y vuelvas a resucitar toda la discordia, conflictos que generaste, dolor que eso te generó. El tercero, que es, no nos metas en la tentación, más bien la oración dice, líbranos, ¿cómo es? Líbranos de toda tentación, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, exacto. No nos dejes caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? El cuerpo de deseos. Es el cuerpo, aquello que se le llama en sánscrito es el astral, por decirlo. Bueno, Kamarupa, exacto, Kamarupa. Es el cuerpo de deseos del hombre o de la humanidad. No os dejes caer en esa tentación, es decir, que el cuerpo de deseos no domine. Y líbranos del mal, es decir, que ese cuerpo de deseos no afecte a la mente. ¿Para qué? Si quiero ya apaga el proyector, vamos a cerrarlo tantito. Ya con esto acabamos. Hacemos el siguiente. Bueno, ¿para qué? Esto es muy importante que lo sepamos y lo tengamos. 1, 2, 3, 4, 7. Son 7 planos de manifestación. Atma, Buddhis, Manas. Atmas es el más elevado. Bueno, no los voy a escribir, ¿ok? Son los 3 cuerpos superiores. La mente, que es el cuerpo de equilibrio, es como el regulador, o aquello que le llaman los gnósticos el Cristo, o los rosacruces el Cristo. Y la personalidad, que es el cuerpo físico, bueno, podemos decirlo como el físico, las emociones y la mente, ¿no? Es lo que tiene el ser humano. Cada uno de estos, y estamos viendo el principio de correspondencia, ¿por qué les estoy explicando esto? El manas corresponde al cuerpo físico, el buddhis corresponde al cuerpo emocional y, Atmas corresponde al cuerpo emocional y Eso y sería manas. la mente. Eso Manas. sería la mente, ¿no? Ajá, manas corresponde con la mente. Y aquí hay una región que se le llama el Cristo, para nosotros los occidentales. Esta región es la mente superior, o es el equilibrador o el regulador, que es de lo abstracto a lo concreto. Ahora, ¿qué es el Padre Nuestro? Al momento de que tú haces esa invocación, es un trabajo esotérico. En el momento en el que tú haces esa invocación, Atmas cierra el cuerpo físico, Buddhis cierra el cuerpo emocional y Manas cierra el cuerpo mental. Cuando uno pide sobre eso, es porque los cuerpos tienen correspondencias entre sí. Y al momento de que uno lo hace y hace el Padre Nuestro, es para que el ser superior tome control sobre la personalidad.
Y al momento de hacerlo constantemente bajo esta conciencia, uno empieza a olvidar la personalidad y darse cuenta de que es lo superior. Entonces me decías algo importante, ¿no, Rosy? Que se te hacía planera, ¿qué frase? No sé, yo nunca he vibrado mucho, como que vibro un poco más en la cuestión, ¿cómo te diré? En la filosofía. ¿Pero cuál era la frase? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. No es de que uno no perdone y que uno no tenga defectos. O sea, permíteme, cuando tú le dices, perdona como yo perdono, o sea, te estoy Como poniendo de que nosotros, yo es soy decir, el ejemplo. No, eso no es así. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es así como sé que tú me perdonas todas las cosas que yo hago, yo perdono. O es decir, no es de algo que tú tengas realizado. Entonces, ¿para qué dices mantras si no los tienes realizados? Sí, lo que me refiero es de que es una frase un poco... A lo que voy, hazlo como lo hago yo, o sea, como poniéndonos de ejemplo nosotros. No, es decir, perdónanos como yo perdono. Es decir, así como yo perdono, así como me perdonas, en el sentido de la infinita compasión, así también voy a desarrollar ese perdón. No es de que tú lo tengas desarrollado, porque si tú tuvieras desarrollado eso, y aquí todos tuviéramos desarrollados el cuerpo superior, las tres cuerpos superiores, y ya hubiéramos la personalidad, no estaríamos en la teosofía. Sí. Pero aquí la situación es que, por ejemplo, muchas veces casi todo lo que hicimos son proyecciones e interpretación. Entonces tú vas a interpretar dependiendo del grado de conciencia en el que estés en ese momento. Como es arriba, es abajo. Es correcto. Y también aquí lo importante es también funcionarnos en la parte histórica en la que estaba cada individuo, cada sujeto. La verdad y la conciencia al final, eso es inamovible, no importa el tiempo. Pero el contexto histórico de cada personaje influye en la forma en que uno posiciona de transmitir las verdades. Porque al final, depende del contexto histórico, sus culturas, sus creencias, te transmiten de alguna forma una verdad. Entonces, por ejemplo, la verdad es que la oración tiene poder, la palabra tiene poder. Así es. En un contexto histórico diferente, Madame Blavatsky comenta esta parte de, bueno, en su momento ya no lo necesitas, ¿no? Pero en su momento, ¿por qué nos dieron esa herramienta de la oración? Y depende de tu nivel de conciencia, entonces vas al siguiente paso. Pero una realidad es que tiene poder. Y la palabra, en el momento en que te la estás diciendo, como decía Enrique, si no eres consciente de ello, bueno, somos como animalitos repitiendo, ¿no? Así es. Pero creo que el trabajo es ese, es hacerte consciente de por qué la oración tiene ese poder. Entonces vamos otra vez a lo de cómo es arriba es abajo. Ya les dije, todo tiene su correspondencia en los planos internos. El hecho del Padre Nuestro es una correspondencia, es un trabajo interno que se le da al estudiante, al discípulo, para que selle los 4 cuerpos inferiores y resurjan los 3 superiores. Toda la interpretación, y por eso dice Madame Blavatsky, clave, la clave para entender las enseñanzas esotéricas es la analogía. Y si no entiendes la analogía, no entiendes la enseñanza esotérica. Esto del Padre Nuestro es una cuestión totalmente analógica, no es una cuestión literal de decir, es que es soberbio porque si yo digo que yo perdono a los otros, no, o sea, no es así. Es un trabajo interno donde se sella las memorias. Entonces, bueno, se darán cuenta de, inclusive el Padre Nuestro tiene toda una explicación, una clase, los mantras tienen una explicación de toda una clase, la ciencia del sonido tiene toda una clase. Aquí lo importante era rescatar el aspecto de cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba, y mientras tú no tengas esa conciencia, para lo que a lo mejor para un niño es una frase, para un adulto puede significar totalmente otra, porque ya tiene otra conciencia de la situación. Y para lo que a una persona antes le servían las oraciones, ahora ya no le sirven las oraciones, ahora va más allá de las oraciones y entra en la meditación. Y ahorita estamos en la meditación, pero quién sabe qué es lo que sea el cuerpo búdico.
no es explicable, ni siquiera el manas. Digo, el cuerpo público, el atmas y atmas, buddhi y manas, ajá, exacto. Entonces, esto siempre es gradual. Y a lo mejor el maestro Noval Cool, digo, ya me liberé del egoísmo porque yo ya no pido. Y ellos a lo mejor ya están en un plano tan alto que si yo ya estoy en la etapa de la meditación, y ellos siguen viendo que eso es egoísta. Y siempre va a existir ese egoísmo dentro de esa personalidad. O sea, hasta que no alcances la total liberación. Y eso les llega, escúchenlo bien, les llega hasta la quinta iniciación. Aún llegando a la primera iniciación, existe parte de egoísmo en los adeptos. Adeptos. Entonces es una cosa inaudita decir que uno no lo tiene. Ya cuando lleguen a la quinta iniciación, me podrán platicar lo que es ser totalmente inegoísta. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Si se dan cuenta, es muy complicado el principio de correspondencia, por eso lo dejé hasta el último, ¿sí, Enrique? Sí, bueno, termina porque quiero hablar cosas generales. Y esa es mi responsabilidad. Pues nada, ya sería toda la charla. Íbamos a hacer la gran invocación, pero bueno, creo que ya no nos da. O algún cierre. Por lo menos el cierre de la unidad, podemos hacerlo todos. Entonces, Rosy, por favor.